Buen día compañeros y buen día gente que me está viendo. Hoy les hablaré acerca del síndrome de Sjögren y amiloidosis. Mi nombre es Montserrat Vázquez Zambrano, soy alumna de la UNICH y empezaremos hablando de lo que es el síndrome de Sjögren. Vamos a empezar definiendo qué es. Este es un padecimiento inflamatorio crónico autoinmune que se caracteriza por la presencia de un infiltrado linfocitario que destruye las glándulas exocrinas. Este puede llegar a presentarse también en otros órganos como pulmón, riñón, hígado y el sistema nervioso. Realmente no se sabe su etiología, por lo tanto es desconocida. Se considera la segunda enfermedad reumática más frecuente después de lo que es la artritis reumatoide. Se presenta principalmente en mujeres, en una proporción aproximada de 9:1. Esta enfermedad puede presentarse en adultos jóvenes, adolescentes y niños. Respecto a las manifestaciones clínicas, nos vamos a dar cuenta que está dominado por la afectación glandular. Esto nos va a llevar a dos manifestaciones principales, lo que es la xerostomía en un 95% y lo que es la xeroftalmia. Respecto a la xerostomía, esta está causada por la hipofunción de las glándulas salivares. Esto nos va a producir dificultad para deglutir y masticar principalmente lo que son los alimentos secos. Va a causar aumento de caries bucales y dificultad para hablar en algunas personas. Y de igual manera, sensación urente o quemante en la boca, principalmente en la lengua. Respecto a la xeroftalmia, o también llamada sequedad ocular, nos va a producir queratoconjuntivitis seca en la mayoría de las personas y va a causar sensación de arenilla en los ojos, quemazón y enrojecimiento. Además de estas manifestaciones, también pueden llegar a presentar fatiga, insomnio y sensación de dolor musculoesquelético. Ya va a depender de cada paciente. Tener dos tipos de compromisos, lo que es el glandular y el extraglandular. En el extraglandular realmente es propia del síndrome de Sjögren primario en un 30% y no suele aparecer en las formas secundarias. En el glandular, hablando del complejo Zika, se trata de la hipofunción glandular, entonces va a comprender lo que es la xeroftalmia y la xerostomía que se había mencionado antes. De igual manera puede afectar lo que es la vagina, sequedad en lo que son las partes superiores de las vías respiratorias, la piel y las mucosas en general. De igual manera va a haber glándulas salivales crecidas y en el compromiso extraglandular vamos a encontrar púrpuras, miopatías, linfomas, entre otros. Va a haber diferentes complicaciones que se pueden presentar como otitis media, sinusitis, etc. Va a depender de cada paciente. Hablando de su clasificación, vamos a tener dos clasificaciones, que es la primaria y la secundaria. La secundaria va a estar asociada a diferentes enfermedades y la primaria se puede presentar con o sin alteraciones inmunológicas, con queratoconjuntivitis seca y biopsia labial anormal, con lo que es el HLA-B8 y DR3 positivos, y los anticuerpos que se van a presentar son los antinucleares antígenos RO y LA. Sabiendo todo esto, nos podemos ir al diagnóstico. Nos vamos a basar en las manifestaciones clínicas del paciente y se va a realizar una prueba llamada Schirmer, que esta es la que ven en la parte de abajo. En el ojo del paciente se va a poner ese papel y se va a medir la cantidad de lágrimas que emita. Si es menor a 5 milímetros dentro de 5 minutos, se considera normal. Se puede hacer una medición cuali y o cuantitativa del flujo salival o una llamada saliografía. La más utilizada es la biopsia de glándulas salivales menores de los labios, como se ve en la imagen inferior derecha, que muestra indistintamente el infiltrado inflamatorio, atrofia acinar y la dilatación de los conductillos. De igual manera se pueden hacer lo que es la cialodenitis linfocítica focal.
y los anticuerpos anti-RO y anti-LA que van a ser los que van a presentarse en esta patología. El tratamiento es completamente conservador, por lo cual se le recomienda al paciente utilizar una buena higiene bucal en la serostomía para evitar cualquier infección bucal. Se utiliza la pilocarpina, que esta es un fármaco que ayuda con la hipofunción glandular. De igual manera se le pide al paciente que tome más agua. En la seroftalmia se le indica al paciente el uso de lágrimas artificiales y algunos pacientes necesitan el uso de lentes de contacto. La pilocarpina oral y la obstrucción del conducto nasolagrimal. Respecto a las manifestaciones extraglandulares, se van a tratar dependiendo de cuál sea esta, como se muestra en la pantalla. Procederemos a hablar acerca de la amiloidosis. Antes que nada vamos a definirla. Es un conjunto de entidades que tienen en común la misma fisiopatología, es decir, el depósito en el espacio extracelular de proteínas de estructura fibrilar. Bueno, antes que nada necesitamos saber qué es un amiloide. Un amiloide, tal cual, es una proteína anormal que se produce generalmente en la médula ósea y que puede depositarse en cualquier órgano o tejido. Y de igual manera, los síntomas van a depender del órgano que éste afecte. Esta enfermedad tal cual no va a predominar en ningún sexo en específico, por lo tanto se da en ambos de igual manera. Y bueno, vamos a tener dos tipos de formas de amiloidosis, que son las principales, que serían las primarias y las secundarias, que más adelante veremos. Bueno, dentro de las primarias van a presentarse principalmente en las personas de 65 años y las secundarias de 50 años. Bueno, hablaremos acerca de las clasificaciones que tiene esta amiloidosis. Vamos a encontrar dos, que son las sistémicas y las localizadas. Dentro de las sistémicas están las que les había mencionado antes. La amiloidosis asociada a discrasia de células plasmáticas tipo AL, o también llamada primaria. La amiloidosis secundaria o reactiva tipo AA, que está asociada a enfermedades infecciosas crónicas y a procesos inflamatorios crónicos. La amiloidosis heredofamiliar y la amiloidosis secundaria a hemodiálisis crónicas, donde se va a encontrar afectada lo que es la beta-2 microglobulina. Y las localizadas, que son las amiloidosis endocrinológicas, las seniles y la cerebral. Pero en este video nos vamos a centrar a hablar principalmente de lo que son las sistémicas. Para tener claro lo anterior, les presento esta tabla que nos va a dividir dependiendo el tipo de amiloidosis y la subunidad proteica. Bueno, en la primaria va a estar afectada lo que es la inmunoglobulina monoclonal en la cadena ligera. En la amiloidosis secundaria va a estar afectada lo que es la proteína sérica amiloide A. La amiloidosis hereditaria va a estar afectada lo que es la transtiretina y en la asociada a diálisis, como les había mencionado, la microglobulina beta-2. Vamos a encontrar diferentes manifestaciones clínicas dependiendo del órgano que esté afectado. En este caso, el órgano más afectado es el riñón en un 90%, por lo cual va a ser muy común encontrar en estos pacientes lo que es el edema maleolar. La afectación con la que va a iniciar el riñón es una proteinuria leve, que va a ir empeorando progresivamente hasta producir un síndrome nefrótico. Este se va a ir lesionando hasta producirse finalmente una insuficiencia renal, por lo cual esta se considera la primera causa de muerte de la amiloidosis secundaria. Y hablando del corazón, lo primero que vamos a encontrar es en una amiloidosis primaria una miocardiopatía infiltrativa, lo cual nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica, refractaria, pues esta puede llegar a presentar arritmias y en ocasiones puede presentar angor. En lo que es el ecocardiograma, característicamente vamos a encontrar
algo llamado centelleo granular, que en un momento se los presentaré. Y de igual manera vamos a encontrar bajo voltaje. Esta es específicamente la primera causa de muerte en la amiloidosis primaria. Como les decía, la imagen que estamos viendo en pantalla es el ecocardiograma con lo característico llamado centelleo granular. En el aparato digestivo, la amiloidosis puede obstruir la luz y provocar diferentes sintomatologías al paciente. En la amiloidosis primaria vamos a encontrar la macroglosia. Puede haber también afectación de hígado, hepatomegalia, elevación moderada de fosfatasa alcalina y de igual manera puede simular masas tumorales. En el aparato locomotor, el amiloide puede llegar a dañar las estructuras articulares produciendo artritis y artralgias. También va a afectar a distintas articulaciones, principalmente el hombro, presentando algo llamado hombro de jugador de rugby. Rodillas, carpos, metacarpofalángicos e interfalángicos y puede presentar una artropatía amiloide. El hombro de jugador de rugby se asocia con una limitación funcional por afección de las estructuras ligamentarias adyacentes. El otro órgano afectado es la piel. Las manifestaciones cutáneas son propias de la amiloidosis primaria. Esta está caracterizada por lesiones pequeñas, parecidas a placas o a pápulas de aspecto serio, que van a encontrarse principalmente en la región anal, inguinal, en las pliegues de las axilas, la cara, el cuello, el oído y la lengua, como lo vemos en la parte inferior derecha. Vamos a encontrar lesiones purpúricas, como lo vemos en la parte inferior izquierda, principalmente alrededor de los ojos, o también llamado síndrome del ojo negro, o en algunas otras bibliografías lo encontramos como ojo de mapache. Hemos afectado también el sistema nervioso y lo más relevante acá es que va a haber afectación del sistema nervioso autónomo y va a ser más frecuente en la amiloidosis primaria y a la asociada con hemodiálisis, el síndrome de túnel del carpo. Y también menciona que la neuropatía periférica va a ser frecuente en formas hereditarias, va a afectar el sistema endocrino y el aparato respiratorio, favoreciendo así la aparición de infecciones. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta enfermedad? La vamos a diagnosticar mediante la sospecha clínica de la enfermedad y después nos vamos a ir específicamente a la demostración de la presencia de los depósitos que la producen. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, mediante biopsias. La principal biopsia que se va a hacer es grasa subcutánea abdominal seguida de una mucosa rectal. Si estas dos no funcionan, ya podemos irse a una biopsia directa del órgano afectado, ya sea riñón, hígado, nervios periféricos, lo cual nos va a permitir, en la mayoría de los casos, llegar al diagnóstico, además de un material birrifringente rojo Congo positivo. Para ayudarnos a diferenciar en el diagnóstico, tenemos esta tabla que nos divide la primaria, la secundaria y la hereditaria. En la primaria, como habíamos mencionado, va a tener una gamapatía monoclonal en suero o en orina que presente síndrome nefrótico y las diferentes manifestaciones mencionadas anteriormente dependiendo del órgano que se afecte. En la amiloidosis secundaria vamos a encontrar infecciones crónicas e inflamaciones crónicas principalmente. Y en las hereditarias encontraremos antecedentes familiares de neuropatías y asociación a síntomas de afectación del sistema nervioso autónomo, entre otros. Por último, hablaremos del tratamiento. El tratamiento va a depender del tipo de amiloidosis que se nos presente y veremos cuál será el tratamiento
más adecuado para esta. En la secundaria vamos a tratar principalmente la enfermedad que nos esté produciendo la amiloidosis. En la primaria vamos a utilizar unos medicamentos llamados citostáticos, que estos van a inhibir el desarrollo y la multiplicación de los amiloides. De igual manera, podemos utilizar prednisona con milfalán y colchicina. Para tratar la insuficiencia renal se pueden utilizar hemodiálisis y trasplante renal. En la insuficiencia cardíaca podemos utilizar diuréticos, vasodilatadores y otros. Y en las amiloidosis heredofamiliares mencionaba que lo principal es tener un consejo genético para ver si se necesita realizar un trasplante hepático que ayudaría a eliminar la producción de las proteínas afectadas, es decir, los amiloides. Y bueno, por mi parte eso fue todo. Muchísimas gracias por su atención y que tengan muy buen día.